¿Cómo están? De nuevo aquí con ustedes. Hoy me voy a presentar. Para los que no me conocen, mi nombre es Richard Corredor y tengo un canal en YouTube llamado Siguiendo a Runner. En esta oportunidad te quiero hablar que he montado un negocio aquí en Madrid, ¿verdad? Y el negocio o el traspaso lo he publicado en mi canal y todo el proceso de aproximadamente 8 videos. Sin embargo, muchos de mis suscriptores me han dicho, Runner, porque me dicen Runner, ¿será que tú puedes buscar otros emprendedores, así como tú, que quieran contar su historia? Ya sea de peluquería, carnicería, zapatería, cualquier tipo de emprendimiento en Madrid. ¿Por qué les cuento eso? Si tú, que estás detrás de la cámara, de esa pantalla, y quieres contar tu historia, así como lo hice yo, donde expliqué paso a paso el proceso para montar mi café pequeño, una cafetería bar pequeño llamado Muat. Si quieres conocerlo, pues está en Ronda de Segovia 26, puedes ir, nos tomamos un café y conversamos. Pero si tú, que tengas un negocio aquí en Madrid y deseas contar tu experiencia de cómo hiciste para emprender en este país siendo extranjero, pues cuenta conmigo, cuenta con mi canal. Me gustaría de verdad contar tu historia. ¿Por qué? Porque tu historia le puede servir de inspiración a muchas personas. Muchas personas que vieron el proceso de cómo yo hice para montar el café, pues surgen todas las preguntas que te puedes imaginar. ¿Cómo lo buscaste? ¿Quién te ayudó? ¿Quién te asesoró? ¿Cómo fueron las leyes? ¿Cuáles son los permisos? Y por supuesto, la pregunta más importante, ¿cuánto invertiste? Si tú tienes el deseo de verdad de contar tu historia, pues cuenta conmigo, cuenta con mi canal y es una manera de tú crecer y yo crecer. Vamos a estar claros hasta que salga gente, claro, tú quieres informar porque crece tu canal de YouTube. Pues claro, esto es una de las maneras. Yo soy una persona que crea contenido y soy muy pequeño. Apenas lo que tengo son 7.000 suscriptores. Y una de las maneras de poco a poco crecer en el canal, pues es creando contenido de valor, contenido que a la gente le guste. Y si a la persona le gusta el contenido que yo hago, pues claro, muchas personas lo van a ver y de una u otra manera, poco a poco, iré creciendo en YouTube. Esto es algo paralelo a el café. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que yo a esta edad de 54 años, pues sigo intentando de todo. Muchos dicen, nah, corredor, tú eres un rolo de loco, runner. Ahora que youtuber, que creador de contenido. Pues no importa. Lo importante es que yo me lo creo. Yo me lo creo. Y cuando tú te lo crees, todo funciona. Ahí tengo una pareja que les mando saludos de aquí, Viking Latinos Oficial. Me llegaron de sorpresa a mi local. Es una pareja también relativamente mayor. Él debe estar contemporáneo conmigo y su esposa, pues, pone unos 10 años menor que él. ¿Verdad? Y están creando contenido, son jocosos, se ríen, buenísimos. Así que en mi caso, yo también estoy creando contenido, poco a poco sé que voy a crecer en la plataforma, gracias a ustedes, gracias a la información que traigo, aunque mi canal se trata de viaje, en este momento estoy dedicado más que todo a mi café. Lo importante de este video es para ti. Si estás aquí en Madrid y tienes una cafetería y quieres contar tu historia, pues me pueden ubicar por Instagram, siguiendo a Runner en Instagram. Me escriben, me da tu dirección, voy, me tomo un café contigo, conversamos y cuenta tu historia. Y la plasmamos por aquí, por el canal. ¿Qué te parece? ¿Ves buena idea? Comenta si te gustaría que contara tu historia. Y aquella persona que desea saber cómo montar un negocio o un café, pues revisa mi canal. Ahí tienes aproximadamente 8 videos de el proceso que hice para montar el café. Desde cuando me vine para España, cómo busqué el negocio, cómo hice el traspaso, cómo hice la limpieza, cómo hice la remodelación, cómo hice la inauguración y por supuesto el día a día del café. Todo eso está aquí en el negocio. Así que cuento contigo. Tú que tienes aquí cualquier tipo de negocio, carnicería, pastelería, una venta de empanadas, si eres peruano, pues tiene algún negocio de Perú. Es decir, todo aquel extranjero que quiera contar su historia, su pequeño emprendimiento, pues por supuesto, vamos a conversar, hacemos un video jocoso, alegre, porque imagínate alguien de Perú que haya montado un pequeño restaurante aquí y quiera mostrarle a sus compatriotas de allá de Perú que sí se puede montar un buen restaurante en Perú. ¿Qué va a hacer el de allá? Va a ver video, concha, si él pudo, yo puedo.
tú que eres chileno, también argentino, que quieres montar no la franquicia que vende aquí de empanadas argentina, sino cualquier otra cosa. Y algunos de tus personas de aquí de Argentina lograron montar un negocio, te sirve de inspiración. Así que dale, cuento contigo, déjame tu comentario, si es una buena idea, ya sabes cómo contactarme por Instagram. Esto no se trata solamente de Madrid, si hay alguna parte cerca de Madrid y yo tengo chance, pues yo voy hasta allá, claro que sí, y poco a poco va creciendo el espacio. Si me tengo que trasladar un poco a la afuera de Madrid, yo voy. Y si es más lejos de Madrid, a cualquier parte de España, posiblemente podría ir, pero ya algo más planificado. La idea es que la gente se anime, que la gente sepa que sí se puede, que la gente sepa que emprender hace que algo en el cerebro, en el cuerpo, vibre, porque uno no se queda quieto, uno busca la manera de crecer, de explorar algo nuevo, y si tiene esa espinita de querer emigrar, pero con la idea de emprender un negocio, este es tu momento. Así que vamos a darle, vamos a continuar, y si tienes un negocio aquí en España, no dudes en contactarme, búscame por Instagram, Siguiendo a Runner, en Instagram, y en YouTube también se llama Siguiendo a Runner, y en TikTok también me llamo Siguiendo a Runner. Dale, vamos a hacerlo. Hay muchos negocios aquí en Madrid de latinoamericanos, muchos, pero es que hay bastantes y exitosos, que es lo más importante. Ojo, ¿y por qué no? Si llegaste a montar un negocio y por cuestión del destino no funcionó, tu historia también es valedera. Vamos a contarla por qué no funcionó y, por supuesto, cuál fue tu método de acción para que funcionara. Todo eso es válido, porque todo no es color de rosa. Eso es importante saberlo. Así que era importante dar esta información, y déjame todos tus comentarios, los que tú quieras. Y estamos pendientes, nos vemos en una próxima ciudad, en un próximo destino, en un próximo lugar.